siguiente programa mixto contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. RCR presenta El Radar de los Barrios, una producción nacional independiente de María Llanes, certificado número 21846, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. El radar está encendido en los barrios. Toma la radio para hacerse eco de los que no tienen voz, planteando problemas y soluciones. Es el radar de los barrios. Las comunidades se organizan más allá de los colores políticos porque saben que la polarización es una trampa. El radar de los barrios, con las verdades que el gobierno evade y que otros ignoran. Comienza El Radar de los Barrios, con Evelyn Martínez y los voceros de las comunidades del país. Que la calle no calle, el barrio está en la calle reclamando sus derechos. Que la calle no calle, la calle es la esperanza que alimenta nuestro empeño. Muy buenos días, Venezuela, sean todos bienvenidos al Radar de los Barrios cuando son las 10:04 de este 30 de enero. Quien les saluda hasta ahora, Ingrid Palacios, deseando que hayan tenido un feliz año, ya casi finalizando enero, es el momento de mi reincorporación al radar. Estamos en este sentido colocando la lupa en lo que ha sido este convulsionado principio del año 2023. Finaliza enero, ya es la última semana de este mes, estamos en el antepenúltimo día y no han cesado las protestas. Se calienta la calle a causa de los bajos salarios en distintas áreas del sector público que impiden a los trabajadores tener lo que reza, que es un salario digno que les permita cubrir sus necesidades. Estamos hablando del gremio docente, del sector eléctrico y de tantos sectores públicos que hoy protestan y se mantienen en pie de lucha exigiendo a el representante de Miraflores, Nicolás Maduro, que cumpla. Además, de una u otra manera, se le está dando un reconocimiento a que es Nicolás Maduro el que está en Miraflores y el que debe responder de manera expedita a las necesidades del sector público y privado. Frente a todas estas protestas tenemos a Alonso Becerra, educador de profesión, pero un líder social de convicción. Tenemos a Alonso Becerra desde la zona de la protesta de los docentes por la exigencia del salario. Muy buenos días, Alonso. Cuéntale a la audiencia del Radar de los Barrios qué está pasando, qué aspiran, cómo se van a mantener en pie de lucha si no, hasta este momento, no hay respuestas satisfactorias para el gremio. Muy buenos días, un saludo a toda la gente que escucha al diario RCR 750, muy singularmente a los radarescuchas del radar de los barrios. Feliz año para todos, bienvenido a Ingrid Palacio a tu espacio habitual dentro de esta asociación civil, como lo es el radar de los barrios. Ciertamente estoy acá en la plaza tercera, en las inmediaciones, ya está comenzando a congregarse la gente de todos los sectores que hacen vida pública en el Estado venezolano. Está concurriendo la gente de los sindicatos, de los gremios, del magisterio, trabajadores, como tú lo dices, del sector eléctrico, de PDVSA, todo el mundo incorporándose a esta convocatoria que es a nivel nacional, donde van a haber muchísimos puntos distribuidos a lo largo de todo y ancho de todo el territorio nacional, para hacer un llamado al gobierno nacional de que asuma la responsabilidad de su alícuota con respecto a ese salario mínimo que debe ser dignificado, y que hoy día se está reuniendo en Margarita y en Por la Mar la tripartita, la conocida y tradicional tripartita, donde los trabajadores, la empresa privada y el gobierno se reúnen para acordar pues los beneficios
contractuales de todos los trabajadores, sobre todo de la empresa del sector público. Alonso, ¿qué esperan de esa reunión que tú la has llamado la de siempre con quizás interpreto que la de siempre con un sentido de decepción? ¿Qué esperan ustedes que se logre allí? ¿Sienten que va a ser escuchado, que se va a dar respuestas a algo tan sentido como lo ha dicho la profesora Elsa Castillo, entre tantos extraordinarios voceros que ha tenido la docencia venezolana en las calles manifestando cómo puede un docente o un obrero estar entre $4 mensuales y $7, algo que prácticamente es esclavizante, es humillante, además de degradante por el nivel de la calidad educativa de la docencia venezolana? ¿Qué aspiran? ¿Sienten que allí se va a debatir verdaderamente un salario justo, un monto justo? Bueno, yo creo que a todos los venezolanos nos asiste hoy día la esperanza como recurso pues que no podemos desaprovechar ni desestimar, porque amparado en ello y sobre todo en la fe que tenemos en Dios, debemos exhortar a quienes se reúnen en esa mesa con la gente de la comisión que vino de la Organización Internacional de Trabajo, tengan a bien ser ponderados y muy objetivos en cuanto a la situación país, para cuando lleguen a acuerdos sean verdaderamente provechosos y beneficiosos para toda la masa laboral a nivel nacional. Eso evidentemente es un buen comienzo. Permitiría evidentemente darle un sentido, además reconocer que detrás de la protesta y de la lucha en favor de las causas, en favor de los derechos constitucionales, tiene hoy más que nunca sentido social, sentido político, que entiendan los que dirigen la toma de decisiones, la política de un sector y otro, que las conquistas se van a dar con o sin su aprobación, porque hay evidentemente una población que dejó de creer en cuentos de pajaritos preñados y mandar a voceros, y hoy ha decidido ser su propio vocero. Lo que están haciendo los empleados docentes y resto de empleados públicos es una lucha épica, sin duda alguna. En ese sentido, Alonso, ¿tienes conocimiento de si se están consolidando algunas persecuciones, si conoces que haya hostigamiento contra docentes específicos, sobre todo los que están en aula? ¿Qué conocimiento tienes en torno a eso? Bueno, yo creo que en la medida en que el pueblo se sume a la causa, que es una causa nacional, en esa misma medida deberán de irse superando todo tipo de amedrentamiento contra los factores que coinciden en esta marcha, que no es más que un denominador común para quienes también se ven obligados a trabajar en sus lugares de trabajo, valga la redundancia, porque de alguna manera lo que se logre acá en las calles, lo que se logre en Margarita, también va a beneficiar a quienes se ven obligados a cumplir con su jornada laboral, porque les impiden de alguna manera que participen en estas actividades. Así es. Hace unos días tenía una conversación con un joven mototaxista, y él estaba a favor de la lucha de los docentes y decía, no es posible que yo me encontré con mi maestra que le daba clase, que le está dando clase a mi hijo, quien fue mi profesora, y me hizo una reseña de cuánto era su salario y todas las maniobras que tenía que hacer para poder llegar a obtener algo de dinero para la subsistencia. Y este joven me decía de una manera muy folclórica, yo siendo mototaxista, que no terminé el bachillerato porque salí a trabajar antes, es imposible que gane más que mi docente, que tiene una cantidad de años de servicio, que es licenciada, y todo eso permite visualizar que el amedrentamiento no va a funcionar, porque el ciudadano que convive todos los días, los padres y representantes que conviven todos los días con el docente que da clase, que lo ven, que están viendo cómo está deteriorada su calidad de vida, que muchos docentes están llegando inclusive con los zapatos rotos, delgados,
con una condición de vida bastante precaria, con esta contracción económica que ahoga todavía más aún la causa de vivir dignamente en Venezuela, no van a prestarse a esta confrontación innecesaria entre docentes y pueblo. Yo creo que hoy el pueblo, el ciudadano que está ocupado también sobreviviendo, entiende claramente la protesta del docente. No sé si tú estás de acuerdo conmigo, Alonso. Completamente de acuerdo, porque no solamente que la gente está abriendo los ojos, los sentidos parece que ya le están empezando a funcionar, y se están dando cuenta que la lucha de los docentes y de todos los gremios que conforman la Administración Pública Nacional e inclusive de la empresa privada, se están dando cuenta que el bolsillo hoy día no les alcanza para medio subsistir, ni siquiera cancelar los pasajes que a diario tienen que gastar, pues, porque hasta el pasaje lo aumentan desmedidamente, que estamos claritos que la misma situación hace que la gente del transporte se vea obligado a exigir aumento, porque esto nos está maltratando a todos. Esta situación, este caos económico nos está afectando a todos, pero el hecho de eso implica que no podemos quedarnos de brazos cruzados en las casas ni en los trabajos, porque tenemos que sumarnos a esta lucha que es de todo, es por el beneficio de todos, y sobre todo los educadores. La lucha va más allá de los beneficios contractuales, del HCM, del seguro funerario, va más allá, porque te digo y te insisto, hoy día los colegios están desasistidos desde el punto de vista de infraestructura, no hay internet, tienen los muchachos canaima, los que tuvieron la oportunidad de alcanzar a que le dieran la canaima, pero no tienen el servicio de internet en los planteles y en sus casas. El sistema ABA de la CanTV no funciona, es inoperativo en toda Venezuela. La gente se queja a diario de este tipo de servicios que no es operativo. El alumbrado, los apagones son la muestra diaria de que esto no se ha superado. Por poder decirle que ponerle la lupa al servicio que presta, el servicio de agua, de hidrocapital, y hago énfasis en esto porque los servicios que le llegan al pueblo son los mismos servicios que llegan a los planteles educativos a nivel nacional, y si fallan en la comunidad, fallan en los servicios, en los planteles educativos. Así que tenemos que sumarnos a esa lucha, porque esta lucha es de todos y para todos, no es contra nadie, es reivindicar lo que siempre le hemos logrado ante tantos años en Venezuela, y que no nos van a quitar ese espíritu de combatividad que tenemos los venezolanos por naturaleza. Alonso, rápidamente, nos quedan unos 2 minutos. Si en este momento te estuviera escuchando, nos está sintonizando la ministra de Educación, Yelisa Santaella, y nos está sintonizando Nicolás Maduro, ¿qué le diría como docente de base? Bueno, yo les diría que escuchen al pueblo, que quien escucha al pueblo, sobre todo al gremio docente, está escuchando la voz de Dios, porque nosotros todos los docentes somos hijos de Dios y tenemos un apostolado como servidores públicos a que merecemos, por supuesto, la atención del Estado venezolano. Muchas gracias, Alonso, gracias por tu participación, y sin duda alguna, como bien lo dice, no están mendigando, están exigiendo. No es una mendicidad, el docente no puede estar no está en un estado de mendicidad, el docente está exigiendo las reivindicaciones justas que merecen de acuerdo a la contratación colectiva, que es un compromiso del patrono, y en este caso el patrono es el Estado, quien debe responder ante el gremio docente y todos los gremios de este país, el sector salud, el sector eléctrico. La decadencia se presenta en la manera en que no reconoces al contrario. Hoy hay que reconocer que es una justa lucha y dar respuesta. Vamos a nuestra primera pausa comercial y al regreso con más. Usted está escuchando El Radar de los Barrios con Evelyn Martínez y los voceros de las comunidades del país. Solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter,
@RCR750, la radio que se ve. Cuando hablamos de Honda, hablamos de Distasi Motors, el concesionario Honda que pica adelante en precios, condiciones y servicio. Todo el personal de Distasi Motors, tanto técnico como de atención, está actualizado, capacitado y certificado permanentemente para atender correctamente tu vehículo. www.distasi-honda.com.ve. Distasi Motors, tu concesionario Honda en Los Palos Grandes. Ante el agobio diario, siempre se agradece una pausa. De lunes a viernes, Verónica Oliveros te trae un cafecito para el alma en Sin Estrés, la revista radial de Radio Caracas Radio, con música, cultura, salud, emprendimiento, terapia, astrología y más. Cada tarde a las 3 nos ponemos en modo Sin Estrés por RCR, la radio que se ve. Una tribuna para exponer los problemas de su comunidad. El Radar de los Barrios, con Evelyn Martínez y los voceros de las comunidades del país. Solo por RCR 750 AM. Muy buenos días, Venezuela. Continuamos a quienes nos sintonizan a esta hora, cuando son las 10:20 de esta mañana. Vamos a hacer contacto en este día con los que han mantenido, los que le dieron inicio al año 2023 calentando la calle, mostrando el rostro más crudo de cómo fue evidenciar cuánto gana un docente en Venezuela. La docencia en Venezuela ha levantado su voz de protesta y junto a ella distintos actores de las diferentes estructuras del área pública del país, demostrando que los salarios son salarios prácticamente en tiempos de esclavitud. Tenemos en línea a el profesor Dixon Verdú, de la región de Barlovento. Estas zonas es importante traer a sus voceros, porque no es lo mismo quizás en la capital, donde pudiera haber un mecanismo de supervivencia distinto haciendo otras actividades, que hablar de un docente que está en lo profundo de Venezuela, que le toca dar clases en escuelas que están en caseríos, en escuelas que están en lugares donde se perdió no solamente los servicios, como la luz y el agua, sino que se ha perdido el transporte. Estos educadores es importante hacerlos visibles en su lucha, porque mantener la escuela abierta, mantener el aula de clases, seguir dando clases donde no hay acceso ni siquiera a la electricidad o duran muchas horas sin electricidad, es evidente que tampoco hay internet. En ese sentido que ya estamos con Dixon Verdú. Dixon, ¿cuál es el justo reclamo que hoy, en nombre de los docentes de Miranda y de Barlovento, elevas tu voz? Los docentes venezolanos, porque somos todos los docentes venezolanos que estamos viviendo la misma tragedia, a consecuencia de que nosotros, luego que el ministro Aristólo Istúriz creó el famoso contrato único para el sector educativo, que incluye obreros, empleados administrativos y personal docente, los dependientes de este caso de la gobernación de Miranda, como el caso nuestro en particular, como también existen otras regiones que existen docentes dependientes de cada una de las gobernaciones, estamos sufriendo la indolencia de un gobierno nacional que el año pasado prometió el 1 de mayo el presidente de la República en un aumento salarial de acuerdo al contrato colectivo que establece cada uno del sistema del sector público. Los docentes venezolanos tenemos 2 años con el contrato colectivo vencido. Ya nosotros este año ya nos está disfrutando lo que es el contrato colectivo único que se presentó a finales del año pasado, el cual nunca fue firmado. Esto trajo como consecuencia que nosotros tenemos un rezago en cuanto al aumento salarial, porque el presidente de la República señalaba ese 1 de mayo del año pasado que todos los aumentos se iban a dar en la tabla de acuerdo a tu conocimiento y de acuerdo a tus méritos, que es el deber ser. Una vez de que el Estado venezolano no finiquita el contrato único
del sector educación, que incluye obreros, empleados y docentes, nosotros con estas evaluaciones continuas que se vivieron a finales de año, que prácticamente nos dejó sin salario, cuando usted señala de que estamos en salario prácticamente en la colonia, yo creo que estamos peor que en la colonia, porque en el momento de la colonia, quienes eran esclavos gozaban de por lo menos de la ventaja de un alimento diario que le daba, en este caso, el patrón o el dueño de los esclavos, y le da la oportunidad de vivir una vivienda donde no pagaba servicio ni tampoco pagaba alquiler, mientras que el docente venezolano tiene que pagar movilidad, con el caso del pasaje, debe comprar alimentos y también cubrir los gastos de la vivienda si no tiene vivienda propia, en el caso del alquiler. Entonces, la condición es cuando hacemos una interpolación de lo que se vivió en la colonia con la realidad que está viviendo el docente venezolano ahorita y todo el sector educativo, estamos en desventaja porque parece ser de que en la colonia como que el esclavo tenía mejores condiciones de vida que en esta actualidad, donde el docente se ha tratado de superar permanentemente con preparación pedagógica, donde el docente no solamente es la persona que transmite un conocimiento dentro de una aula de clase, sino que también el docente se convierte en el psicólogo, en el psiquiatra, en el sacerdote, porque muchas veces el muchacho pasa más tiempo con el docente en el colegio que con el propio padre, y uno en esta situación país, donde los padres tienen que asumir el trabajo permanentemente en la calle para poder llevar el pan nuestro de cada día a su vivienda, y muchos de estos muchachos quedaron con los abuelos, luego esta migración espantosa que están obligados los venezolanos a hacer para poder mantener la familia del exterior con las remesas. Bueno, el docente no ha tocado de ser ese papá sustituto, de orientar a los jóvenes a que no caigan en el mundo de la delincuencia, de orientar a las niñas con la situación del embarazo precoz, de servir de estímulo, que no abandonen los estudios a pesar de la situación difícil que estamos viviendo, y muchas veces nos convertimos hasta en cuentadantes de ello, porque en muchas oportunidades o no tienen el alimento o no tienen el pasaje, y uno con lo poco que gana, no le queda otra alternativa o compartir el alimento que lleva al lugar de trabajo, o contribuir con el pasaje para que el estudiante regrese a clase y buscar de hacer actividades evaluativa donde el muchacho gaste la menor cantidad de recursos posible, porque no está en condiciones ni siquiera de presentarte un trabajo escrito, porque no tiene cómo comprar ni el papel ni el lapicero para hacerte el trabajo escrito. En este caso, Dixon, que bien refieres la experiencia de compartir, ¿a ti te ha tocado compartir el alimento que llevas, tu desayuno o tu almuerzo, con alumnos? Me ha tocado más una oportunidad, en este caso en el Liceo Fermín Torres Carabineros, lugar de trabajo, una institución dependiente de la gobernación del Estado Miranda. En este momento estamos viviendo una situación muy grave con un estudiante, que el muchacho tuvo que desertar de la vivienda donde estaba habitando porque no vivía con los padres. Bueno, tuvo una situación bastante incómoda. El muchacho tenía días sin consumir alimentos, se vio la necesidad de buscarle el alimento como fuera. Bueno, fue atrapado en ese interín, fue herido. En este momento, quienes están cubriendo los gastos del muchacho somos los docentes, que estamos haciendo de una forma u otra, como llamamos popularmente nosotros, una vaca, y buscarle la forma de que por lo menos la persona que lo tiene en este momento en su vivienda, garantizarle por lo menos los alimentos necesarios para que por lo menos le presten los auxilios. Estas situaciones vivimos nosotros a diario en Barlovento, y yo creo que no somos el único caso. A nivel nacional, cuando tú conversas con cualquier colega, nosotros tenemos como expresión, cuando conversamos, que cada muchacho es una historia, y es cierto, cada muchacho tiene un problema distinto, cada muchacho tiene una historia distinta, y es producto de esta situación país, donde el salario es tan poco que el joven tiene que muchas veces decirte: profesor, no pude asistir a clase porque tuve que trabajar anoche, porque sucede que en el caso de Carabineros, aquí la pesca es bastante buena, y el muchacho tiene que salir a pescar en la noche, y al siguiente día, por supuesto, llega a las 6 de la mañana como te presenta al colegio, o se te presenta durmiendo. Y en algunos casos, cuando no hay transporte, deben de irse caminando hasta 4 o 5 kilómetros. Recientemente tuvimos la visita del señor ese que dice ser gobernador de Miranda aquí en la institución. En ese momento le hizo un llamado de atención a esta situación que estamos viviendo nosotros en el liceo. El señor prometió una ruta de transporte escolar a través de Transmiranda con el mentiroso alcalde que tiene aquí en el municipio de Obregón, Jovan Ponce. Hasta el momento estamos esperando la ruta de transporte. Es decir, los muchachos siguen padeciendo de que ya a las 12 de la tarde te dicen: profe, necesito irme porque si no me voy ahorita, el autobús que está pasando ya no vuelve a pasar sino hasta las 5 de la tarde. Entonces, son situaciones estas tan incómodas que nosotros nos toca vivir a diario en unas instituciones educativas que no tienen las condiciones para trabajar. Acá las mujeres que trabajan en la cocina
tienen que estar cargando agua de un tanque de agua que queda en el patio del colegio con unos tobos porque no existe la tubería, están construidas, nos hemos cansado de pedir el apoyo a la gobernación de Miranda, cuestión esta que no sucede. En el momento cuando llueve, no sabemos si llueve más afuera o dentro del colegio. Es decir, situaciones como estas se presentan en casi todos los colegios en la geografía del Estado Miranda y a nivel nacional, y la lucha de nosotros no es por un aumento salarial, no. Los docentes estamos en la calle exigiendo respeto al artículo 91, nosotros estamos exigiendo salarios dignos, nosotros no estamos exigiendo aumento salarial, nosotros estamos exigiendo mejores condiciones socioeconómicas, que nuestro HCM se nos regrese, que nosotros cuando se nos fallece un familiar tengamos los recursos suficientes para cubrir esa emergencia familiar que es tan difícil, que se ve un familiar y no tiene la plata suficiente para cubrir el gasto motorio, que nosotros tengamos la posibilidad que el docente no siga en esta situación, que es modelador de conducta y el docente debe andar sin dientes porque no tiene como ir a una clínica a repararse la dentadura, y el docente anda sin dientes, el docente tiene que estar comprando lentes de estos que venden los jugoneros en la calle a $1 para poder leer, porque no tiene dónde hacerse el examen de la vista ni con qué comprar las monturas para montarse unos lentes formulados. Es decir, esa es la situación del docente. El docente anda desteñido, el docente anda descosido, el docente anda desanimado. ¿Cómo tú transmites emotividad a un muchacho en un aula de clase cuando el docente lo que refleja ante el estudiante es un estado totalmente de miseria? Ese estado de miseria que el docente refleja ante el estudiante puede estimular a un muchacho para continuar estudiando y decir que mañana es un profesional, cuando primero te va a decir: profe, ¿y de qué vale tanto estudió usted si usted está en las condiciones que se encuentra? Y más de un momento hemos tenido que recibir esos comentarios los muchachos cuando te dicen: no, profe, no sigue estudiando, porque vea como está usted, yo hago cualquier trabajo y gano más plata que usted, y ciertamente es así. Entonces, ese tipo de conducta que nosotros debemos modelar, no estamos dando el mejor ejemplo cuando tenemos las mejores condiciones para hacerlo. Dixon, ¿cuánto, además que me parece impecable cómo has detallado la vida de un docente, además que es un modelador de conducta, es un inspirador. El docente todos los días inspira al muchacho que toca a tener, si bien es cierto, no la carrera de la docencia, pero sí otras carreras, a ver a través del estudio un escalón para su crecimiento profesional, su crecimiento intelectual y su evidente crecimiento económico. Si no puedes modelar eso, no te conviertes en el referente necesario, que es la educación para transformar al ciudadano. Entonces surgen estas ideas de, bueno, ¿para qué yo voy a estudiar? Si el profesor mío que tiene doctorado, tiene magíster, tiene maestría, no llega a $10, ¿para qué yo voy a estudiar? Prefiero agarrar una mototaxi, me pongo en una esquina a vender chichas, papas, sin denigrar cualquier oficio que pueda generar economía, pero se va perdiendo la calidad de trabajo de la educación y se van perdiendo las generaciones porque se les va insertando esta forma de pensamiento errado, además, porque si bien es cierto, tenemos ahora con estos cambios que ha sufrido la humanidad, entender de que tenemos que tener un ciudadano multifuncional con distintas vertientes de crecimiento, que aprenda necesariamente un arte y un oficio aparte de su profesión, en virtud de todo la transformación que está sufriendo la humanidad, pero no así que un muchacho se desestimule y que deje de estudiar. Dixon Verdú, como docente, ¿cuál sería el salario desde tu punto de vista que debe ser actualizado para un docente? Un docente debe tener un salario mínimo, es decir, el último escalafón del docente, que es el docente 1, de $30 diarios. Eso es un promedio de $900 mensuales. Porque cuando vamos nosotros a hacer el equilibrio del gasto cotidiano de un hogar, una familia en este momento está promediado que necesita entre $20 a $25 para poder subsistir. El kilo de cualquier tipo de proteína está en el orden de $6 a $7. Las proteínas no van solas, si vamos a comer una comida balanceada, las proteínas llevan vegetales, las proteínas llevan carbohidratos, y no solamente que vamos a vivir para comer, para tener una vida saludable y una vida con un salario digno. Ese salario debe permitirme a mí cubrir gastos de colegio, debe permitirme cubrir gastos de recreación,
debe permitirme a mí tener dinero para ahorrar y para yo invertir. Es decir, si yo no tengo un salario que me permita todas estas condiciones, prácticamente estoy trabajando únicamente para pagar pasajes y para comer. Es decir, que aquí el salario, lo más bajo que se le puede dar a un docente son $900. Y debe ir un escalafón de acuerdo a sus estudios realizados, de los 900 a los $1.500. Pero menos de $900 nosotros no podemos aceptar porque con eso no vivimos. Dixon, finalmente, cuando el docente no está siendo escuchado y por el contrario sale una contrapropuesta de decir Chamba Juvenil va a ser quien va a dar clases, vamos a meter a la reserva de clases, ¿qué le responderías tú a eso? Bueno, sencillamente, escuché en estos días a Jorge Arriaza con un video que está en las redes sociales, porque tampoco ha existido un pronunciamiento oficial ni de la ministra de Educación ni el presidente de la República. Hace 15 días la vicepresidenta nos dijo a todo el país que en próximas horas el presidente va a un anuncio. No sé cuántas horas tienen que pasar para que ese anuncio se dé. Lo que sí hemos visto por allí, algunos fascinerosos que están buscando ver si le dan un espacio dentro del gobierno nacional, una vez que las puntas internas que existen en ese sector, cada quien se está buscando ganar cariño al presidente, salen diciendo que van a mandar Chamba Juvenil, a la milicia y otras cosas por allí, que se hablan de la VC, a dar clases. El presidente Chávez siempre es una cuestión todos los domingos en su cadena que daba en Solo Presidente. Dentro de la Constitución todo, fuera de ella nada. Entonces, si este es un gobierno que dice que es la continuidad del chavismo, que ellos respetan el legado de Chávez y que Chávez vive y que Chávez es la memoria, bueno, entonces vamos a seguir ese legado de Chávez, que Chávez decía que dentro de la Constitución todo, dentro de la Constitución nada. El artículo 103 de la Constitución establece que la educación debe ser una educación de calidad, y el artículo 104 de la Constitución establece que cuál debe ser el perfil del docente. Aparte de eso, existe una ley orgánica de educación en su artículo 42, su artículo 34, que señala las condiciones del docente, y el reglamento del ejercicio de la profesión docente en su artículo 4, que señala cuáles son las cualidades de un docente. Entonces, si aquí vamos a violar las leyes, entonces dígame si estamos en un estado forajido o si estamos en un estado republicano, porque si estamos en un estado republicano, el deber ser que los funcionarios que están investidos de cualquier cualidad deben de respetar la ley y la Constitución. De hacerlo, están violando la Constitución y las leyes. Nosotros no nos queda otra cosa, sino que ampararnos ante la Organización Internacional del Trabajo, ante la OTI, porque aquí en Venezuela no tenemos de acudir, porque hasta el momento el Ministerio de Trabajo tampoco se ha pronunciado con esta situación que se está viviendo. Quedamos nosotros esperanzados en una sociedad que hay que ser muy agradecido y verdad que expresarlo públicamente, que ha sido el respaldo de los padres y representantes que han entendido nuestra lucha y hasta el momento están con nosotros solidarios, respetando nuestra lucha, y no están enviando a los muchachos al colegio para darnos nosotros ese apoyo de lograr que este conflicto laboral se resuelva cuanto antes. Yo coloco en duda que si el gobierno toma esa decisión de mandar personas sin el perfil, sin el conocimiento, sin tener las condiciones de ser un docente, que un representante mande a su hijo a un colegio hasta expuesto a que sea hasta sujeto de un acoso sexual, porque la educación no puede estar en manos de cualquier persona. Así es, bueno, tenemos que hacer nuestra pausa comercial en tan solo un minuto. Si en este momento te estuviese escuchando la ministra Yelitza Santaella y te estuviera escuchando el presidente Nicolás Maduro, ¿qué le dirías en un minuto? Presidente, un país, señora ministra, no se construye con casinos, con bodegones, con conciertos. Un país se construye con el conocimiento. Países como Japón, Finlandia, hoy por hoy son lo que son porque hicieron la inversión necesaria en educación. No vale petróleo, no vale oro, no vale aluminio, si nosotros no tenemos un pueblo educado. Si nosotros no tenemos un pueblo formado para enfrentar los nuevos retos que nos tiene la sociedad, nosotros en pocos años únicamente vamos a ser un país proveedor de materia prima, y es que por lo menos la seguimos conservando para que sigan funcionando las pocas empresas que quedan en el país, porque cada vez que usted se monta en un autobús, ese autobús fue construido por un ingeniero. Cada vez que usted va a un médico, esa persona que es médico o es enfermera fue formada por un docente. Cuando usted va a la farmacia, el que le hace la fórmula magistral, ese farmacéutico fue formado por un docente. Y si nosotros acabamos con la educación, dentro de 10 años, ¿quién va a llevar el destino de este país? Es decir, que lo que sucede en Venezuela en los próximos 10 años, los responsables es Santaella, los responsables es Nicolás Maduro, porque no es el capricho del sector de educación, que estamos exigiendo salario digno, porque nosotros fuimos siempre apegados a nuestro principio, nuestra vocación de servicio durante la pandemia, a pesar de las condiciones más difíciles que tuvimos en el país,
los docentes dimos la cara y el año escolar no se perdió en esa oportunidad en los 2 años de pandemia. Y en la actualidad, a pesar de los bajos salarios, porque hoy da mucho dolor que el espacio natural de un docente, que son las aulas, se encuentren vacías por capricho o malas intenciones de un gobierno que no sé si te quiere aplicar la misma técnica que aplicó en PDVSA, de sacar a los docentes formados pedagógicamente para meter personas sin principio moral y venir a adoctrinar a los muchachos de las aulas de clase. Creo yo que esa es la intención final del gobierno nacional. Bueno, muchísimas gracias a Dixon Verdú desde la región de Barlovento. Eleva su voz por la docencia mirandina y por la docencia del país con una clara exposición de cómo debe caminar la educación y en manos de quién debe estar. Vamos a hacer nuestra próxima pausa comercial y al regreso con más. Usted escucha el radar de los barrios, detectando problemas y promoviendo soluciones por RCR 750 AM. Mis amigos, quiero invitarlos a que me acompañen en vivo todos los días de 8 a 9 de la mañana a disfrutar de nuestro programa por todos los medios. Periodismo independiente, con nuevas ideas, nuevas opiniones, Nueva Venezuela y sus secciones. Dice mi vecina, está circulando y otro nivel. Corran la voz, no me fallen, por todos los medios por aquí, por RCR 750, la radio que se ve, la radio que se ve. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. La red de ciudadanos y su comunidad es el radar de los barrios por RCR 750 AM. Regresamos al radar de los barrios y ahora nos trasladamos hasta lo profundo del estado Miranda en una zona emblemática que también ha elevado su voz. Se han concentrado el gremio de docentes y trabajadores de las instituciones públicas para mostrarle no solamente a la zona donde viven, sino al país entero, al mundo entero, cuánto gana un trabajador público en este país, especialmente el gremio docente. Tenemos en línea desde los Valles del Tuy al profesor Luis Moreno. Luis, bienvenido al Radar de los Barrios. Acabamos de conversar con el profesor Alonso Becerra desde Caracas, el profesor Dixon Verdú en Barlovento y ahora lo haremos contigo desde los Valles del Tuy. Significativo poder desmenuzar a nuestra audiencia la supervivencia que están haciendo los docentes, más aún cuando están en zonas como la que tú representas, Ocumare del Tuy, cuando hablamos de un docente en la zona de Yare, en Santa Teresa, en Santa Lucía, donde hay escuelas probablemente en zonas rurales que tienen que ser atendidas con el mismo sueldo y donde probablemente, y no es probable, evidentemente se ha perdido el transporte público, no hay acceso al internet, la mayoría
de los docentes no cuentan con un teléfono inteligente porque simplemente no tienen cómo costearlo, no tienen cómo costear datos. Las familias en estas zonas, padres y representantes, no tienen cómo comprarle un teléfono inteligente a los estudiantes, de manera que se hace bastante cuesta arriba educar. La presencia del docente es fundamental en las instituciones educativas, frente a un salario que hoy día ni siquiera representa para comprar un almuerzo el salario que obtiene para llegar a por lo menos a cumplir con un almuerzo que lleve proteínas, carbohidratos y un ensalada y algo de fruta en el mes, es lo que está cobrando un docente. ¿Cuál es tu opinión al respecto y cuál es tu posición en esta lucha, Luis? Buenos días a toda la audiencia de Radar de los Barrios. Gracias por la oportunidad de expresarnos a través de este medio sobre la crítica situación caótica por la cual está pasando el magisterio venezolano y de la cual quienes habitamos en los valles del Tuy y formamos parte del sector educativo no de ninguna manera pues tenemos beneficios fundamentales por los cuales incentiven el trabajo educativo en estos momentos. Tal como tú lo acabas de señalar, Ingrid, los valles del Tuy está conformado por zonas rurales donde el acceso en primera instancia por la dificultad que representa las carreteras que unen al sector de la población municipal con la zona rural están en pésimo estado, conlleva a que lamentablemente los docentes no puedan asistir a su centro de trabajo los 5 días respectivos a la semana. Aquí nosotros tuvimos en una oportunidad el transporte escolar hacia las zonas rurales, allá en los años 80 y 90, cuando el gobierno de Enrique Mendoza, que contribuyó mucho a que los docentes rurales pudieran cumplir con su trabajo en cada uno de estos sectores. Hoy, lamentablemente, eso no se puede cumplir, no existe transporte, aparte de que el pasaje que tiene que cancelar un docente para asistir a su escuela representa el 80% del ingreso que recibe mensual. Eso imposibilita realmente el que se pueda establecer una educación de calidad y al mismo tiempo el horario correspondiente a los 5 días de la semana. Aquí el magisterio tuyero ha salido a la calle, ha salido a protestar, ha salido a exigirle al gobierno nacional que definitivamente presente una oferta salarial para la firma de la tercera convención colectiva de trabajo, aparte de la situación crítica que tenemos con el Centro de Hospitalización, Cirugía y Maternidad, el HCM, el IPASME, que no funciona. Las especialidades acá en el centro del IPASME de los Valles del Tuy, que pusieron en el municipio Tomás Lander, solamente está atendiendo en medicina general. En la mañana de 9 a 12 y en la tarde de 1 a 3 de la tarde, sin especialidades. Por lo tanto, quien requiera de hacerse de unos exámenes más especialistas tiene que acudir a Caracas, a la sede del IPASME principal, y las consultas son otorgadas para citas entre 2 y 3 meses aproximadamente debido a la afluencia de pacientes que se atienden en esa unidad en Caracas. El paupérrimo salario por el cual percibe un docente hoy, que no llega a $15, de acuerdo a la tasa establecida en el día de hoy de forma mensual, impide realmente que nosotros podamos establecer una educación de calidad comprometida con el deber fundamental de todo docente en la formación, en la guiatura y en establecer realmente el hombre del futuro para nuestro país. Lamentablemente desde el Ministerio de Educación
y esto hay que decirlo, conjuntamente con las federaciones, hoy por hoy el magisterio de base ha salido a la calle a sobrepasar su dirigencia, a exigir que se cumpla realmente con lo establecido en las convenciones colectivas, que se cumpla con el 280% que nos deben desde el año 2018 y que se cumpla con la calidad de enseñanza que nosotros requerimos. Aquí en el TUI, los 6 principales planteles educativos de la zona, como son el José Francisco Torreal, el Olivares Figueroa, el Liceo Parejonal, el Liceo Libertador, están en el suelo, que son los centros pilotos de educación media de nuestra zona, están en el piso, en el abandono. ¿Qué podemos decir de las escuelas rurales? La misma situación. Amén de lo que pasa también en la zona urbana, donde el abandono de los planteles es un deterioro total y que los docentes hacen de tripas corazón para poder cumplir con su deber fundamental de educar y formar buenos ciudadanos en este país. Luis, en medio de toda esta exposición que haces tú y que has definido los salarios como paupérrimos, nos citaba Dixon Verdú que el promedio diario para una familia en la canasta básica son de $25 diarios para la supervivencia, y tú has reflejado que depende de, por supuesto, el escalafón del docente, el máximo que puede ganar son $15 al mes. En esta evidente demostración de no solo atropello, sino de un modelaje de una especie de esclavitud moderna, de una especie de control y también de desprecio por la educación en Venezuela, se ha pretendido amenazar al gremio docente diciéndole que se van a colocar a la reserva o se van a colocar a estos jóvenes definidos como la chamba juvenil a que ocupen los espacios que, entre comillas, han abandonado los docentes. Y en esto quiero ser vocera de todos los mensajes que he escuchado de los docentes cuando no han abandonado. Por el contrario, en medio de una circunstancia han llegado al fin del agotamiento, del esfuerzo de mantenerse en las aulas y de no ser reconocido su esfuerzo. ¿Qué opinión tienes tú al respecto? Mira, en primer lugar yo quisiera felicitar o agradecer la solidaridad que en primera instancia han tenido los padres y representantes ante la situación que está viviendo el Ministerio venezolano en cada uno de sus planteles educativos, en cada una de sus zonas donde se han realizado las asambleas de padres y representantes. El apoyo irrestricto a sus docentes ha sido abrumador, ha sido de una manera contundente y tajante en brindarle el apoyo a los docentes para que continúen en esta lucha por sus reivindicaciones justas, exigentes de lo que debe ser un salario acorde con la loable labor de educar. Indudablemente que el gobierno pretende, con estos señalamientos que tú acabas de hacer y que estuvieron en las redes sociales durante este fin de semana corriendo por todos lados, minimizar el aspecto fundamental por el cual el docente hoy está buscando sus reivindicaciones con respecto a su labor que cumple. Resulta paradójico que en las redes sociales esta semana fue, voy a decirlo así, como una burla que estuvieron haciendo en cuanto a la utilización de los milicianos o de estos muchachos de chamba juvenil en lo que es estar en un salón de clase. Estaban allí, voy a poner un ejemplo de algo que estuvieron haciendo por el Twitter, un joven que está en la pizarra colocando allí una sumatoria de 2 más 3 y volteaba para pedirle a los alumnos que por favor le dijeran cuánto era 2 más 3. Y los muchachos le señalaban que era 5. Y el joven colocó la mano y dibujó los dedos de la mano producto del señalamiento que le hacían los alumnos. Esa paradoja significa lo que va a suceder
con nuestra educación si el gobierno nacional se atreve a irrumpir contra el proceso educativo venezolano, pasando por encima de lo que representa un docente en este país. Y lamentablemente, el señor Arriaza, que fue el que produjo este insolente anuncio en una concentración donde estaba, deja mucho que desear como venezolano, como ciudadano, porque para nosotros sería importante preguntarnos si los hijos de Arriaza están estudiando en un colegio público donde existe el esfuerzo, el cariño, el amor, la dedicación por formar jóvenes y ciudadanos baluartes para este país. Luis, quería agregarle a ese comentario que haces que evidentemente es la opinión de Jorge Arriaza, quizás muy individual. Hasta este momento se ha mantenido en silencio la representante de la educación en Venezuela. Yelitza Santalla no ha hecho pronunciamiento, o por lo menos no se han hecho públicos. Y Nicolás Maduro también ha guardado silencio en torno a estas protestas, a pesar de que ha mandado mensajes de que no se tomarán las calles, no permitirán un revuelo en las calles, pero ha guardado silencio y creo que en una interpretación muy personal es que la lucha es un tú a tú, porque aquí no hay partidos de por medio, aquí no están gremios de por medio que inclusive hoy el docente de base, el docente padeciente directo de esto, el que está en el aula de clases día a día, el que agarra el muchacho en la escuela, el que le está enseñando, el que se ve cara a cara con las necesidades del barrio, con la falta de agua, con la falta de transporte, ese docente es el que está en las calles protestando. Es un docente que muy bien reconoce el padre y el representante con dignidad y le reconoce su justa lucha. Creo que muy mal esa opinión fuera de foco de Jorge Arriaza, porque él no está luchando contra, no es la opinión contra un partido, es la opinión contra las bases de la docencia en Venezuela. Y eso hace que el gobierno tenga que entender que lo peor que le pudo suceder en su momento fue desconocer la crisis. Y hasta este momento creo que han guardado silencio los que tienen que responder en torno. Puede salir un tercero por allí, pero los que tienen el poder de opinar en esto se han guardado. ¿Recuerdas cuando había la crisis de las colas? No, aquí no hay colas, no, aquí no hay nada. Eso fue para el gobierno algo que le facturó, le facturó el pueblo luego y le costó. Inclusive le costó la Asamblea Nacional del 2015 y le costó casi que la próxima Asamblea Nacional, porque no podían salir a hacer campaña porque eran abuchados por el pueblo molesto. Si en este momento a ti te tocara en un minuto, que ya nos queda para cerrar, darle un mensaje final, si te está escuchando Yelitza Santalla y te está escuchando Nicolás Maduro, ¿qué le dirías? En primer lugar, que se siente nuevamente con las federaciones, de acuerdo a la solicitud de un comunicado que hubo por allí este fin de semana, donde solicitan una nueva reunión con la ministra, con la Inspectoría del Trabajo, el Procurador, para definitivamente formalizar la firma de la tercera convención colectiva. Y al presidente Maduro que entienda definitivamente que si este país, como él lo señala, tiene que producir, tiene que emprender hacia un nuevo rumbo, el único camino es la educación de todo y cada uno de nuestros ciudadanos. Y quiero hacerle un llamado, Ingrid, muy particular, a las federaciones signatarias de la Convención Colectiva del Magisterio. Lamentablemente las bases, como tú lo señalas, le han pasado por encima. No aguantamos más la forma pasiva como han actuado en este proceso de discusión de contrato colectivo y en la forma pasiva como han actuado durante estos últimos 21 días en que el magisterio ha salido a la calle. Definitivamente introduzcan el pliego conflictivo. La firma ya la recogimos la semana pasada. Introduzcan el pliego conflictivo para declarar el paro, las 120 horas, la hora cero, para
presionar de manera contundente la forma silenciosa y callada con que el gobierno ha venido actuando en cuanto a la situación del magisterio venezolano. Muchas gracias, Luis, por tu impecable exposición y cómo elevas y confrontas evidentemente a los liderazgos que han asumido una responsabilidad y, como bien lo has definido, se les ha pasado por encima porque no han podido resolver o encarar la crisis que están viviendo los venezolanos. Un último comentario, Ingrid, por favor. Rápidamente, que ya estamos cerrando. Quiero elevarle mi más sincera felicitación a Griselda Sánchez y a la profesora Elsa Castillo por su valiente forma de asumir el rol de liderazgo que hoy amerita el magisterio venezolano. Bueno, muchas gracias a ti y el reconocimiento a todos los docentes que han dado una cátedra de educación en las calles de Venezuela, no doblegándose a un modelo, a un nuevo esquema de esclavitud que se pretende hacer el país a través de la asfixia del salario de los docentes y del resto de empleados públicos. Llegamos al final de Radar de los Barrios por la mañana de hoy, agradeciendo desde la Gerencia General a Jaime Nestares, Catherine Manzano en la producción general, Julio Pinto desde los controles, Yelixa Doniz en la producción de RCR y quien condujo en la mañana de hoy para ustedes, Ingrid Palacio. Venezuela no se va a quedar de rodillas, Venezuela sigue de pie en lucha por la dignidad de su gente y a todos los docentes desde el Radar de los Barrios le damos no solo nuestro espaldarazo, sino un gran reconocimiento porque con un ejemplo de dignidad y gallardía nos han demostrado que la lucha y la pelea se da precisamente constitucionalmente, pero en las calles de Venezuela con dignidad. Nos vemos el próximo lunes. Bendecido inicio de semana para todos. Hasta aquí esta transmisión de El Radar de los Barrios. Arriba, donde casi nunca está la policía, donde rara vez sube el aseo urbano, donde solo de vez en cuando llega el agua. Allí sigue encendido el Radar de los Barrios, la tribuna de los que se atrevieron a construir soluciones olvidándose del sectarismo político, porque todos somos venezolanos. RCR 750 AM. RCR presentó El Radar de los Barrios, una producción nacional independiente de María Llanes, certificado número 21800.